En este aluvión zoológico, todos somos animales políticos. Carlos Raimundi está en el candil. Carlitos, buenas tardes, bienvenido a la semana. Igualmente, Julio, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, hay material para charlar, así que todo tuyo, ¿eh? No, básicamente contento por una reafirmación más del proyecto de la Patria Grande. Mm, Después de tantos avatares, de tanta oposición, una sensación parecida a la que teníamos en octubre cuando se ratificó en las urnas el mandato de Chávez. Entre paréntesis, muy contento de su regreso a Venezuela también, que espero que intensifique su recuperación, pero me refiero al triunfo de Correa, ¿no? Un triunfo claro. muy amplio, que le da la mayoría parlamentaria que necesita para profundizar un par de leyes claves, estructurantes del modelo ecuatoriano y ejemplificadoras para el resto de América Latina, que son la de reforma agraria y la de servicios audiovisuales, donde creo que va inclusive más allá de lo que hemos sido nosotros con la nuestra. Así que contento por eso y también por todo lo que le escuché en la conferencia de prensa que brindó apenas se conocieron los resultados, donde su obsesión es no solo lo que hay que hacer, sino tornar irreversible este proceso. Ujú. Es decir, hacer que los derechos ampliados, que toda la estructura estatal, digamos, que se reconstituyó en Ecuador, formen parte de un paradigma inamovible, digamos, que no cambie con el futuro presidente, sino que ubique a la región en una estructura, en una matriz de poder, en una matriz cultural y económica distinta y productiva, digamos, distinta de la que veníamos arrastrando después de tantas décadas de gobiernos complacientes con el poder, ¿no? Decíamos al comienzo de este programa que una de las características que ratifica el triunfo de Correa es que ya no es un axioma que lo que ha dado en llamar la prensa canalla, la hegemónica, voltee gobiernos, gane elecciones por el solo hecho de fabricar una realidad que de repente no, cuando pasan estas Esto de cosas, las tres tapas, ¿no? claro, las 3 o las 5 tapas que ponían o sacaban un presidente o ponían o sacaban un ministro. Vuelve a darse el caso en Ecuador, ¿no? Sí, yo creo que más allá de las medidas puntuales, lo que más irrita es, y lo que el poder no tolera justamente es discutir sobre el poder, Claro. ¿no? Ayer el propio presidente Correa decía en esta conferencia de prensa, aquí nosotros somos muy abiertos, queremos que a todos aquellos que tengan a la patria en el medio del corazón, dialogar con ellos, abrirnos todo. Lo que no puede quedar dudas es quién manda, Mm. porque si no, volvemos para atrás. Ahora, vos fíjate que ayer, es decir, yo tenía que enviar una columna al diario Tiempo para que saliera hoy, y obviamente el cierre del diario estaba muy ajustado con el momento de conocer los resultados, ¿no? Pues no quería tampoco hablar en el aire. Entonces entré a algunos portales, y entre ellos entro al portal de Infobae el día de ayer. Sí. Vos sabés que cuando hacía alusión a las elecciones, a los resultados de Ecuador, no decía ganó Correa, este es el resultado, el comicio, no, decía 4 años más de control sobre los medios independientes, Ujú. algo así, Ujú. era el título. No quiero mentir, pero era casi como te lo estoy diciendo. Ujú. Lo cual, digamos, como expresión, como titular, para dar una información de una elección que tuvo un presidente reelecto en primera vuelta con el 60% de los votos y una diferencia de prácticamente 40 puntos sobre el segundo, y a lo que hacían alusión no era al mandato popular,
sino a los intereses de los medios privados, me reafirma una vez más en ese planteo que está haciendo el pensador mexicano Fernando Buenavent en este momento, que dice: los tanques de ayer son los tanques y las bayonetas de ayer son los medios de hoy, son claro, las empresas periodísticas de hoy, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que expresa claramente por dónde están los ejes del golpismo hoy, porque si en el propio día en que un presidente gana por más de 40 puntos, a lo que se refiere es a los intereses de los medios privados, ahí está el origen de la conspiración y del golpismo, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que se viene en cuanto al laburo de ustedes, los diputados nacionales, luego de que el Senado aprobara, primero en comisión, y seguramente lo doy casi por aprobado miércoles, en la sesión, el acuerdo de entendimiento con el gobierno de Irán, después pasará a diputados. Me estoy refiriendo a esta especie de desconocimiento, entre comillas, de algunos senadores, como hemos visto, de algunos senadores de la oposición, respecto de qué pasó en este asunto, ¿no? Esto de que el gobierno de Irán no iba a impedir que declaren, que se iban a negar a declarar, como una especie de fracaso, y además el manejo de la interna o de las internas de las entidades, de algunas de las entidades de la colectividad judía, porque hoy, y perdón por la extensión, hay una mención en página 12 de hoy de otra de las entidades judías, que es el ICUF, de entidades culturales que podríamos llamar progresistas, que tienen otra voz, y que el único medio que le ha dado otra voz hasta ahora, que yo sepa, es página 12. Mira, Julio, en esto yo voy a ser muy conciso. Las posiciones de los dirigentes de la oposición reciben órdenes, reciben directivas, a veces hasta sin directivas, sino con un titular de una información ya se convierten en más papistas que el Papa, y entonces hacen un discurso para hacer buena letra con los grandes medios que son los que los dirigen. Entonces el otro día, con la titulación de un vocero del Ministerio de Defensa de Irán, de que no iban a hacer declarar al ministro de Defensa, ya crean un clima de escándalo, digamos, ¿no? Cuando después, poco tiempo después, es el propio canciller del gobierno iraní el que reafirma que Irán está dispuesto a cumplir con el acuerdo. El momento, esas horas de reunión entre las comisiones del Senado, donde también hablaron las entidades, y el canciller Timmerman, nos anticipa un poco lo que va a ser este año electoral, digamos, un gran show mediático con escasísima, por no decir nula, presencia de argumentos. Y en cuanto a las entidades, yo creo que no les interesa un bledo la situación de las víctimas, de los familiares o el esclarecimiento de la verdad en la causa, sino que van fijando posiciones oscilantes de acuerdo con cómo sean los llamados telefónicos que reciben y su posicionamiento en las internas. Todo eso teniendo como telón de fondo que a mí me parece que, reitero, no les interesa lo más mínimo lo que pueda suceder con la causa. Es más, yo creo que a ellas les encantaría que no pasara absolutamente nada con la causa, porque así tienen un leitmotiv para seguir hablando de la ineficacia del gobierno y de la perversidad de Irán. Uh-huh. Es decir, ellos se oponen a este acuerdo porque si se abriera una grieta, se les quiebra el negocio a ellos de seguir planteando a Irán como el Estado villano. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero me parece que todas estas cosas son tan fáciles de entender, tan claras, tan nítidas, que me parece que de a poquito hay cada vez más gente que se va dando cuenta, ¿no? Ha habido algunos comentarios sobre una posible marcha que se haría el 27 de febrero para manifestarse en contra de este acuerdo. No estoy muy informado, pero no, yo creo que este tema no es uno de los temas que convoque así
multitudes masivamente, ¿no? Al hombre y a la mujer comunes. Yo los veo más preocupados por otras cosas, ¿no? Por la marcha de la economía, del empleo, de los precios, digamos. Me da la impresión de que esas cosas sí convocarían al hombre y a la mujer común. Este tipo de cosas convocan o movilizan al activo. No, entonces bueno, me parece que el activo tiene todo el derecho de expresarse. Y no sé, nosotros tenemos el precedente hace unos cuantos años de una movilización muy multitudinaria que fue la de Bloomberg, que generó un clima donde casi convocó o motivó a los legisladores a cambiar algunas cosas del Código Penal. Yo me acuerdo que se hacían reuniones de la Comisión Penal, yo no era legislador en ese momento, pero se hacían reuniones de la Comisión Penal, Bloomberg sentado y les daba directivas a los diputados, ¿no? Estas construcciones mediáticas que después terminan siendo abstractas en términos de contenido, pero que son muy choqueantes en el momento. Bueno, yo tomo eso como enseñanza y digo, miren, señores, que el activo se movilice todo lo que quiera, nadie se lo va a impedir, pero el mandato nuestro como legisladores proviene de la voluntad popular, proviene de un proyecto, proviene de instituciones que funcionan de determinada manera, y por lo tanto yo no me voy a dejar llevar por la utilización del activo. Te cambio de tema porque hoy la Argentina está viviendo, estoy leyendo portales de noticias que dice: supermercadistas coinciden en que el bloqueo de camioneros pone en riesgo el abastecimiento de comercios. Y uno puede imaginarse, y para eso estamos en un medio de comunicación democrático, uno puede imaginarse que el gremio de camioneros, en este caso, está peleando por reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo, de salubridad, de seguridad laboral, es decir, una serie de cosas que se discuten en paritarias, pero ¿puede ser que se esté poniendo en riesgo el abastecimiento de insumos básicos para la población por una cuestión de encuadramiento sindical? Y lo que pasa, Julio, que vos me parece que vos mismo estás dando, digamos, pistas para la respuesta. A mí me parece que este es un proceso, un planteo político, estrictamente político. Moyano no se anda con chiquitas, los que dirigen a Moyano, que eran sus antiguos detractores y que ahora son sus mentores mediáticos, digamos, no se andan con chiquitas. Así que, desde luego, es todo, pero es lo que vamos a tener este año, es un proceso de desestabilización permanente, de alarmismo permanente, de bloqueos permanentes. Sé que no quiero adelantarme mucho porque creo que a las 5 de la tarde, ahora nomás, el Ministerio de Trabajo iba a dar una conferencia de prensa, una conferencia de prensa con una posición oficial, donde ahí veremos bien cuáles son los móviles, cuál es la situación. En ese sentido, yo confío plenamente en la figura no solo de la presidenta y del gobierno, sino mismo del ministro del Trabajo, de Carlos Tomada. Así que ahí vamos a ver bien. Yo creo que Moyano está en una posición desestabilizadora y de competencia electoral, político-electoral, ¿no? Y todo esto hay que leerlo más de esa manera, que lamentablemente, digamos, hay que leerlo más de esa manera que desde los intereses concretos de los trabajadores. Ahora, yo no sé si es por mi compromiso con el modelo o si soy miope más allá de lo que dice mi oftalmólogo, pero una estrategia de este tipo es como escupir para arriba, digamos. Y que yo a mi vecina, a la señora que está que va al supermercado, le tenga que explicar que falta aceite porque Moyano quiere que el tipo que maneja el carrito en el Maxi Consumos sea de camioneros y no de empleado de comercio. No sé si le va a servir en agosto para las primarias y en octubre para las legislativas, no sé, digamos, por ahí. Por supuesto, no, desde luego que objetivamente no, pero lo que pasa es que a veces no está del todo consolidada la conciencia social, ¿no? En ese sentido, es probable que
lo que ellos evalúan es que al primero que se culpa no es a Moyano, sino al gobierno. Es decir, cuando hay bronca, al primero que se responsabiliza de esa bronca es al gobierno. Por otro lado, no va a ser la primera vez que hay determinados sectores sociales que con sus actitudes terminan favoreciendo proyectos de poder que después terminan lesionando sus propios intereses. Sí. Tanto acá como en el resto de América Latina, digamos, la historia de los procesos previos a los golpes de Estado, que por suerte son parte del pasado lejano ya, pero los que tenemos memoria sabemos perfectamente cómo hay sectores sociales que se han prestado Sí. a contribuir a climas donde después lo que surge como resultado de ese clima no es un proyecto que los beneficia, sino que es un proyecto que los termina de hundir. Así es. Así que no va a ser la primera vez que hay idiotas útiles que ponen la cara, digamos, para un proyecto que después termina destrozándolos. Destrozándoles la vida. 30 de los 32 supermercados mayoristas de la firma Maxi Consumo, lo digo porque además en Mendoza no hay, han sido bloqueados por el gremio de camioneros. Sí. Esto es, a ver, la incorporación de los muchachos que no están incorporados al gremio de camioneros, que están dentro de los Maxi Consumos, ¿es una excusa de Moyano? ¿Es verdaderamente el fin de incorporarlos a su sindicato o las dos cosas? Digo, si es una excusa para desestabilizar, para bloquear... No, yo creo que es más esto que lo otro, es decir, porque lo otro se puede hacer se puede hacer igual, digamos, se puede hacer. Ahora de ahí a desabastecer mayoristas, me parece como que es desproporcionada las consecuencias de la acción con relación a los objetivos, digamos. Yo puedo coincidir que los trabajadores puedan estar mejor, seguramente desde el punto de vista salarial, si están en un gremio que si están en otro. Eso puedo coincidir. Ahora, las medidas que uno toma para lograr ese objetivo tienen que ser de alguna manera proporcionales, porque si en el medio de un acuerdo de precios con los supermercados, de un proceso que todos conocemos, complicado, digamos, con la formación de precios, donde yo creo que hay que tocar intereses más profundos de lo que se está tocando, bueno, todo indudablemente favorece a enrarecer el clima, ¿no? Yo, entre paréntesis, sobre el tema de los precios, estaba pensando, lo digo aquí en voz alta porque no tengo por qué ocultarlo, pero me parece que alguna sugerencia voy a tener que hacer a quienes están responsabilizados de esta política. Porque ustedes vieron, por ejemplo, que todos los procesos de avance en materia medioambiental, en materia de higiene, de defensa del consumidor, hacen que en las etiquetas de los productos cada vez vayan más cosas que tienen que ver con los ingredientes, las calorías, los elementos tóxicos, bueno, todas las cosas, ¿no? Bueno, a mí me parece que no vendría mal que en cada eslabón de la cadena de valor vaya puesto, digamos, en el producto, cuál es la tasa, cuál es el proceso de formación de costos de ese eslabón y cuál es la tasa de ganancia que tiene ese nuevo eslabón de la cadena, ¿no? Es decir, que por ejemplo, yo soy en la segunda parte de la distribución que diga, mire, yo al productor de manzanas de Río Negro, por ejemplo, le pagué 80 centavos el kilo de manzana. Y aquí la estoy transfiriendo a tal precio porque le incorporé tal y tal y tal y tal cuestión de valor en el costo, y esta es mi tasa de ganancia. Y así sucesivamente. Pues yo creo que de esa manera todo el mundo tendría acceso a una información que no sé hasta qué punto, si tuviera la sociedad acceso a esa información, los precios podrían encarecerse